para irnos a otro pasaje más adelante, pero quiero partir de esta palabra, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, muy bien. 1, 2, 1, 2. Mateo capítulo 9, hermanitos. 1, 1, 2, 1, 2, ahí, gloria a Dios. Vamos a tomar el versículo, Mateo capítulo 9, vamos a tomar el versículo 29. Ese verso tan corto lo vamos a tomar esta noche para que la palabra de Dios hable en nuestra vida. Mateo capítulo 9, versículo 29. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Voy a leerlo de nuevo, amados hermanos. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Voy a leerlo de la Reina Valera, amados hermanos. Y dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Padre, al igual que aquellos ciegos, venimos delante de ti con necesidades profundas, situaciones quizá extremas en nuestra vida. Y hay situaciones en las que verdaderamente la mano humana no sirve para nada. Atravesamos realidades en nuestra vida donde realmente no hay forma humana de cómo puedan ocurrir y suceder las cosas, los milagros que anhelamos. Por eso, Padre, venimos en esta hora a ti, esperando de tu buena mano una obra, una acción, una intervención. Pero es necesario, Dios, que entendamos tu palabra. Y solo la podemos entender si el Santo Espíritu toma esta escritura, la levanta al corazón nuestro, la hace palabra viva y poderosa. Y si el Espíritu hace volver el corazón nuestro a ti, Señor, ¿qué más queremos? Solo háblanos, ayúdanos a entender esa palabra y hacerla nuestra, y veremos cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Los versículos que anteceden al que hemos leído, si arrancamos del versículo 27, dice así, miren, vaya conmigo desde el 27. Al irse Jesús de allí, ¿quiénes lo siguieron? ¿Está oyendo eso, hermano? No podían verlo, pero lo siguieron. Eran ciegos, pero caminaron. No se escudaron detrás de su deficiencia. No se escondieron detrás de su limitación. No justificaron su pasividad conmiserándose. No se escondieron diciendo: es que no puedo. ¿Cómo lo voy a seguir si no miro el camino? La Biblia dice: lo siguieron. Estaban allí. Jesús pasó y se fue de largo. Quizá ni los volvió a ver. Y no los volvió a ver a propósito, porque Jesús quiere ver si había fe en ellos. ¿Cuántas veces sentimos que Dios pasa de largo y no nos presta atención?
Y en lugar de agarrar coraje y fe, convicción y fortaleza, nos portamos todos enclenques y aguados. Ay, el Señor no me vio. El Señor no me quiere. Aquí pasó frente a mí, ni me vio. Son los cristianos de ahora. Son aquellos que ahora quieren que Dios haga cosas maravillosas, pero no quieren demostrarle a Dios la fe. Cristianos con peticiones, pero sin fe. Que usted venga a pedir no basta para demostrar que tiene fe, hermanito. A la vez que pide, tiene que demostrarle a Dios que tiene fe, y eso es lo que esta noche Dios quiere que entendamos. Cuando Jesús dice, conforme a la fe de ustedes sea hecho, oiga, ahí está Jesús definiendo claramente cuál es el marco a partir del cual van a ocurrir las cosas en la vida de estos ciegos. Jesús ni siquiera está diciendo que se hagan las cosas conforme al poder de Dios. Que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. Oiga esto. Está delimitando Jesús a partir de qué, en el marco de qué va a ocurrir algo en la vida de estos hombres. De tal manera que a partir de esta palabra debemos entender que la fe viene a determinar, la fe viene a definir, la fe viene a resolver. Jesús está estableciendo una verdad que esta noche tenemos que asimilar, comprender y practicar. Si queremos ver la mano de Dios obrando en nosotros, esto va a ser conforme a nuestra fe. Conforme a nuestra fe. Pero claro, ya veremos que no es la fe de la boca, es la fe de las acciones. Porque la gente cree que solamente con decir, la gente cree que con solo declarar, más hoy día, ay, dígalo y así será, dígalo, no es solo de decir, hermanito. Porque la gente solo diga la palabra y diga lo que quiere, y así va a ser. No es solo decir, hermanos. Por eso después de Mateo vamos a ir a Santiago para entender la dinámica de la fe. A partir de este versículo 29 del Evangelio de Mateo, entendemos la palabra de Jesús, en la cual Él decreta que el milagro se hará en estos ciegos a partir de la fe de ellos. Pero ¿qué fe es la que Dios espera? ¿Qué fe es la que Dios supone o presupone que tiene que haber en nosotros, capaz de provocar en nosotros la obra de Dios? Los ciegos están ahí junto al camino. Cuando Jesús se va, ellos lo siguen, pero no lo siguen con un espíritu de marginación o inferioridad, sino que comienzan a gritarle. Y dice el 27 que le decían, hermanos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero fíjense lo que dice el 28. ¿Qué dice, hermanitos? Entró en la casa, pero usted se da cuenta de lo que está aquí implícito. ¿Se percata usted aquí de lo que el texto no está diciendo, pero que lo declara, lo presupone? Y significa que en todo el camino ellos se fueron tras Jesús gritándoles. ¿Y Jesús? ¿Qué? Siguió su camino. Ellos le seguían y le gritaban, y Jesús seguía su camino. Ellos le gritaban, le seguían y le pedían, le seguían y le pedían, y Jesús
como que nada. ¿Se da cuenta de esto, hermano? ¿Tiene fe de verdad usted? ¿Por qué deja de clamar entonces? ¿Por qué deja de venir? ¿Por qué se desanima en el camino? Jesús va a entrar a la casa. Él va a llegar hasta que entra en la casa y ellos se le acercan. Hasta entonces Él le va a hablar. Pero en todo el camino ellos le seguían y le gritaban, mas Jesús no hacía caso. Ellos le seguían y le clamaban, mas Jesús no respondía. ¿Sabe por qué hace eso Jesús? ¿Sabe por qué pasan las semanas y usted clama y parece que Dios no oye? ¿Cuántos meses lleva ya en ese estado de ahogamiento y desesperación o de encierro y ha servido, ha clamado y siente que Dios no le responde? Y está casi para que Dios le responda y ¡fum! Como que explota la burbuja y se queda de nuevo a cero. ¿Me va siguiendo, hermanos? Cuando usted casi mira que se resuelve y dice, vaya, hoy sí, mañana me han dicho. Y usted se va mañana y se levanta con la expectativa y dice, ahora, ahora, ahora. Y cuando amanece el día y comienza a cruzar las horas, ¡pum! Todo termina. ¿Para qué sirvo? Comienzan a decir algunos. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué fui a servir? ¿Y para qué hago esto o lo otro? ¿Por qué voy aquí o allá? Es que hay una clase de fe que Dios espera de nosotros, hermano. Hay una cierta especie de fe que Dios quiere de nosotros. Hay una cierta, diríamos, categoría de fe que Dios espera de usted. No crea que cualquier cosa espera Dios de usted, no. Dios espera de usted la fe que es capaz de que se realice la potencia de Dios en su vida. Y Dios nos hace pasar por esos momentos para que evidenciemos si de verdad tenemos fe. Dios a veces no se deja conmover de entrada, como a veces nosotros los padres lo podemos hacer en nuestra humanidad. Y vemos al hijo llorar y nos conmovemos. ¿Sabe? Dios se conmueve, pero no reacciona de manera inmediata muchas veces porque quiere ver si lo que hay en nosotros es un estado pasajero de lamentación o si hay en realidad una fe capaz de traer el cielo a la tierra. Pero hay que demostrarlo. Estos hombres caminaron por todo el sendero, anduvieron todo el camino, siguiendo y gritando, siguiendo y gritando, siguiendo y gritando. Y Jesús, como que nada. Y Jesús parecía no atenderlo. Y es ahí donde muchos encuentran ese vacío, esa incertidumbre, sienten ese momento difícil y dejan de seguir en el camino. Yo ya no voy a la iglesia. ¿Yo para qué voy a servir? ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? ¿Para qué sigo creyendo? ¿Para qué sigo confiando? ¿Para qué sigo esperando? Y comienza a apoderar de nosotros el desánimo, la desesperación, el sentido que no valemos, que no sentimos que somos importantes para Dios. Que ¿de qué habrá valido haber hecho esto o aquello para Dios? Es ahí, amados hermanos, donde perdemos la verdadera fe o la fe real que es capaz de traer a nuestra vida esa obra divina que nos saque de esta situación. Cuando Él entra a la casa, se le acercan los ciegos y Él les pregunta: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Y ellos dicen: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo esa palabra. Esta noche Dios quiere volver a decir: se hará con ustedes conforme a su fe. Se hará
con ustedes conforme a su fe. Y al tocarle los ojos y decirle esa palabra, ¿qué dice el versículo 30, hermanos? Y recobraron, unos ciegos siguieron, gritaban, seguían y gritaban. No les pusieron atención en todo el camino. Al entrar a la casa, Jesús les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo sanarles? ¿Qué es el problema esta noche, amado hermano, que agobia tu corazón? ¿Qué es lo que te tenía desesperado? ¿Qué es lo que vienes cargando? Que traes con una enorme carga sobre tus hombros, que te aprisiona el corazón, que te nubla el entendimiento, y has rogado, has pedido, has rogado, has pedido, y sientes que la cosa no se desentrampa, no se desenvuelve, nada ocurre. La pregunta esta noche es: ¿crees que Dios puede tratar con lo que agobia tu corazón esta noche? Oye bien la pregunta y medita. ¿Tú crees que Dios puede resolver la situación en la que te encuentras en este momento? ¿Crees que el Dios del cielo puede obrar sanidad en tu cuerpo? ¿Crees que el Dios del cielo puede tratar en ese problema de familia que tienes? En esa estrechez económica que te ahoga en este momento, ¿crees que Dios puede hacer una obra esta noche? Jesús vuelve a decir: entonces se ha hecho conforme a tu fe. Pero ¿qué es la fe que espera Jesús? Vamos a Santiago, hermanitos, para saber si esta noche usted es capaz de presentarse delante de Dios con esta fe. Santiago capítulo 2. (2:14) ¿Lo tienen, hermanos? Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Fíjense lo que dice la palabra. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarte esta noche del problema, de la necesidad, de la enfermedad, de la estrechez, de la agonía? ¿Es acaso esa fe que no tiene obras? Tú vienes esta noche diciendo: es que yo tengo fe que Dios puede sanarme. Es que yo tengo fe que Dios puede proveerme. Es que yo tengo fe que Dios va a responderme. Y tú puedes venir y dices: yo tengo esa fe. Pero lo que pregunta hoy la palabra es: si dices que tienes esa fe, entonces ¿dónde están las obras? ¿Dónde está la obra práctica que declara que tienes fe? ¿Podrá esa fe que no se traduce en obras, podrá hacer algo en tu vida esta noche? No. Si Jesús dice: conforme a tu fe te sea hecho, pero ¿de qué fe está hablando Jesús? Está hablando de esa fe que la ha demostrado primero en obras. Yo les pregunto: ¿cómo evidenciaron estos hombres ciegos que tenían fe en Jesús? Se le pegaron. Oyeron que pasó por ahí. Ellos dijeron: este hombre
Este hombre tiene poder. No lo conocemos, no lo miramos, pero hemos oído. Nos han contado. Ese hombre tiene poder. Ese hombre tiene autoridad. Ese hombre es profeta de Dios. Ese hombre es enviado por Dios. Ese hombre hará algo por nosotros ahora. Pero no lo dijeron y se quedaron sentados. Sí, ese hombre que va allí tiene poder. Ese hombre que va ahí puede sanarme. Pero no se quedaron sentados. De nada sirve la declaración mental que ese hombre que va ahí puede sanarme si yo no me muevo, si yo no hago algo concreto que traduzca que tengo esa fe. Si ellos se quedan sentados allí y les dicen: por allí va ese hombre que se llama Jesús y tiene poder para sanarles. Y ellos dicen: sí, creemos que tienen poder para sanarles. Pero se quedan sentados ahí. ¿Tienen de verdad fe, hermanitos? No, hermano. Tienen tal vez el conocimiento de que ese hombre tiene poder. Tienen el conocimiento mental. Tienen un dato aquí en la mente. Tienen una información. Se les ha dicho que ese hombre tiene poder. Y ellos repiten lo que se les ha dicho sobre ese hombre. Pero esa información todavía no es fe. Ese dato que les han dicho: Jesús tiene poder, todavía no es fe. Para que ese dato se convierta en fe, tiene que moverme. Yo, antes de recibir aquello que creo, tengo que evidenciar que lo creo. Ellos no se movieron porque Jesús les habló. Ellos no se movieron porque Jesús les llamó. Ellos no se movieron porque Jesús se interesó en ellos. Ellos no se movilizaron porque Él se detuvo, los vio y les dijo: síganme. No. Ellos se movieron porque se llenaron de fe. No solo tenían el dato que les habían dicho: ese hombre sana enfermos, sino que esa información, esa palabra que recibieron, la atesoraron y dijeron: creemos eso. ¿Y cómo lo evidenciaron? Se levantaron, fueron tras él y comenzaron a gritarle. Y Jesús no les ponía atención, pero ellos continuaron siguiéndole y gritándole. Y todavía lo ven llegar a la casa y entran y no son invitados. Nadie les dijo: pasen. Nadie les dijo: entren. Nadie les dio una carta de invitación. Ellos se metieron y se le acercaron. ¿Saben por qué? Porque tenían fe. Subime un poquito de monitores, por favor, hijo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Tenemos esa fe? ¿De verdad tenemos esa fe? ¿O tenemos nada más un dato aquí que dice: Dios sana, Dios ayuda, Dios provee, Dios libera, Dios perdona, Dios restaura? Pero tenemos la información aquí, pero no existe ningún tipo de obra concreta en la que yo evidencie que esa es una palabra a la que yo me aferro y me afirmo. Nadie los llamó, pero ellos comenzaron a seguir. Nadie los invitó, pero ellos se metieron a la tierra, a la casa. No como los cristianos de ahora. Es que no me han llamado, es que no me han invitado, es que no me han dicho. No esperamos, amados hermanos, ver el poder de Dios si estamos esperando que nos inviten, hermanitos. ¿Cómo quieren ver la gloria de Dios? Estamos ahí que todo. Yo no sé por qué tenemos esa mentalidad.
Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, los que tienen esa fe que les da el coraje, el impulso de pararse y decir: yo creo esto, yo voy a tomar esto. Pero no, hay una pasividad, hay una aguadencia, una flojera, hermanos. Y pronto vamos para abajo. Es que, amados hermanos, entre más grande sea la mala noticia, más firme párese. Más firme. Y entre menos siente que Dios le escucha, grítele más fuerte. Estos lo seguían, pero como no les paraba bola, se metieron y se le acercaron. Si no me pone atención, yo me le meto. En esto hay que ser metidos, hermanos, en arrebatarle al Señor por la fe esos milagros de Dios en su mano. Ahí hay que ser metidos. Estamos metidos en lo que no nos importa. En lo que no nos importa, ahí sí que tenemos un coraje, una creatividad y una insistencia. Pues sí, cuénteme, ¿y qué le dijo? Y la señora va: no, fíjese que todavía. Pues sí, pero dígame, ¿qué le dijo? Mire, ¿y cómo fue, pues? ¿Y quién es el que le hizo eso a su niña? Dígame. Y la hermanita: no, fíjese que estoy viendo. Hermana, dígame, confía en mí. Insistentes, metidos. Metido hay que ser en las cosas de Dios, hermanos. Metidos fueron estos, ve. Estos fueron metidos. No les dice él: sígame, pero ellos se le pegan. No les hace caso, se le meten a la casa. ¿Y qué le toca a Jesús? Decirle: bueno, conforme a la fe de ustedes se ha hecho. Pero no es la fe de la declaración mental, no es la fe de una declaración intelectual, no es la fe de un dato del cerebro, es la fe que yo evidencio a través de mis obras. Y sigue diciendo, versículo 17: así también la fe por sí sola, si no tiene obras. Esta noche tiene que preguntarse usted: ¿he estado pidiendo yo a Dios con fe? ¿Y qué significa pedir a Dios con fe? Significa: le estoy demostrando yo a Dios en obras que tengo fe. ¿O solo estoy nada más de la boca: Señor, provéemela, Señor, ayúdame, Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en aquello que está pidiendo? ¿Por qué tenemos que venir a obrar hasta después? La fe obra antes, no después. ¿Cuáles son las obras en eso que usted está pidiendo a Dios? Dígame. Piense por un momento en lo que usted le está pidiendo a Dios. ¿Cuáles son las obras que yo puedo decirle a Dios ahora, que en esas obras yo le evidencio la fe con la que le pido? ¿Le pide sanidad? Yo le preguntaría: ¿y cuáles son las obras concretas que usted hace pidiéndole a Dios la sanidad? ¿Le pide un trabajo? ¿Cuáles son las obras? Si usted pide y se queda quieto, usted no está haciendo nada.
Y muchas veces la respuesta puede ser que usted solo pide, pero no ha hecho obras. Dios no le responde a los que simplemente piden, sino a los que piden con fe. Y pedirle con fe significa acompañar de obras lo que yo creo. La tardanza de muchos puede ser esta noche que no reciben porque no han pedido con fe. No han pedido con fe porque no le demuestran a Dios, no le han demostrado a Dios. Veamos el versículo 20, 2:20 de Santiago. Qué tonto eres, dice Santiago. Imagínense en qué plan quedamos si solo pedimos y no tenemos fe. ¿Qué palabra usa la Reina Valera ahí, hermanos? Versículo 20. Hombre vano. La NB dice, qué tonto eres. Qué vano eres. Oiga cómo la Biblia se refiere a nosotros. Si estamos pidiendo a Dios y no tenemos fe, pero la fe que se muestra en obra, entonces es vano. Hombre vano, mujer vana, que significa hueca, vacía, sin sentido, no tiene fundamento, no hay nada allí. Por eso la NB dice que tonto eres. Oiga, el Señor nos está diciendo, el plan en el que quedamos es el plano de tontos. Que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Estamos pidiendo sin fe. Es una tontería. Nada va a ocurrir. Es vanidad. Hombre vano. No va a pasar nada. No va a ocurrir nada. Y vienen los ejemplos. 21. No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando, ¿qué, hermanitos? Cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Abraham era hombre de fe. Pregunto, ¿era hombre de fe? ¿Pero en qué mostró su fe? Dios un día se le acerca y le dice, dame tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Vete al lugar que yo te enseñaré y ahí me lo ofrecerás. Abraham no se puso a discutir nada. Abraham sabía, uno, que ese hijo Isaac era el de la herencia, era el de la bendición, era el de la promesa. Ese hijo era el que Dios le había prometido una y otra vez. No era en Ismael, era en Isaac. Abraham sabía perfectamente eso. Y Abraham sabía que Dios sabía también que ese era el hijo de la promesa. Abraham sabía también que Dios podía levantar de entre los muertos a su hijo. Abraham sabía y tenía la certeza que Dios tenía poder para levantar a su hijo de entre los muertos. Pero la pregunta es, ¿en qué momento esa seguridad que él tiene del poder de Dios se hace fe en él? Porque ¿de qué serviría que Abraham sepa que Dios puede levantar a su hijo entre los muertos si no lo ofrece? Eso no es fe. ¿Me están oyendo, hermanos? Si Abraham dice, mi Dios tiene poder de levantar de los muertos a una persona, pero a la hora que Dios le dice, dame a tu hijo, él se retrae y dice, no, eso no. Entonces, es una fe muerta. Es una fe imposible de obrar en su vida. Es una fe estéril. Y muchos pueden haber esta noche con fe estéril.
Señor, yo sé que todo lo puedes, yo sé que tú todo lo sabes, pero ¿qué hace usted para Dios? ¿Qué arriesga la pregunta? ¿Cuántos están pidiendo sin querer arriesgarse? La fe es riesgo, es arriesgarlo todo. Cuando Abraham va a ofrecer a Isaac, él lo arriesga todo. Él preferiría cambiar sus siervos, su oro, su plata, sus ganados, sus ovejas, sus cabras. Lo quisiera cambiar por la vida de su hijo, porque Isaac vale más que todo eso. Pero cuando el Dios del cielo le dice: no quiero tus vacas, quizá en su corazón le decía: Señor, pídeme todo el ganado que quieras y yo te lo mato todo en el altar. Quizá él pudo decir: Señor, pídeme a los siervos. Señor, pídeme mi patrimonio, pídeme mi oro, pídeme mi plata, pero no a mi hijo. Es que si Dios no pide el hijo, no va a provocar fe en Abraham. Y si Abraham no obedece en obras, jamás va a demostrar que es hombre de fe. Amados hermanos, mucho de lo que usted está pidiendo no lo recibe porque no tiene fe. Y no tiene fe porque no hace una obra que evidencie que de verdad está creyendo eso. ¿Creía Abraham que Dios puede levantar de entre los muertos, hermanos? Les pregunto, ¿creen ustedes, piensan que Abraham tenía la convicción que Dios podía levantar muertos? Pero no hubiese sido fe en la vida de Abraham si él no sacrifica a su hijo. Hasta que él sacrifica a su hijo es que él tiene fe. Mientras tanto tiene aquí una información de la que dice el versículo 19: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Esa es la fe mental. ¿Usted cree que Dios puede ofrecerle, puede proveerle lo que necesita? Demuéstreselo, pues. No basta con decir amén. Tiene que tener obras. Si no es capaz de presentarle obras a Dios sobre lo que está pidiendo, ahí se va a estar, hermanito. Va a venir todos los jueves y los domingos. Pero si no hace una obra, y la obra significa sacrificar, arriesgar, jugársela todo, poner en riesgo todo. Cuando usted dice: Dios me ha pedido esto, yo creo que Él tiene poder, capacidad de darme eso y mucho más, pero tengo que venir y tomar una obra. Yo tengo que arriesgar. La fe es un riesgo, y si no arriesgo no es fe, y si no hay esa fe, nada se hará en mi vida. Conforme a tu fe te sea hecha. Si tu fe nada más es mental, pues todo será nada más mental. Si tu fe nada más es superficial, pues será la respuesta superficial. Pero si tú le dices a Dios: Señor, yo creo que tienes poder para levantar entre los muertos, me pides a mi hijo, aquí está. En ese momento Abraham está dando todo lo que tiene. Abraham está poniendo en el altar
lo que para él es más valioso. Muchos le quieren pedir a Dios esta noche sin arriesgar nada. Le quieren pedir a Dios, pero ¿dónde está su compromiso? ¿Saben por qué vivimos muchas veces al límite? Por nuestra falta de fe. No arriesgamos. Vivimos al día a día. No arriesgamos. Y al no arriesgar, no hay sobreabundancia divina. Dice Romanos. No me pierda Santiago, por favor. Romanos capítulo 4. Dice Romanos 4, versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Fíjese bien, Dios le da una palabra: te he confirmado como padre de muchas naciones. Pero a la vez que le dice te he confirmado por padre, le dice dame a tu hijo en sacrificio. Es una contradicción. ¿Cómo voy a ser padre si me quiere que mate a mi hijo? ¿Me están oyendo, hermanos? Te he confirmado como padre, pero dame a tu hijo en sacrificio. Esto es ilógico. Esto no puede ser, es una locura. ¿Cómo seré padre si quiere que mate a mi hijo? Esa es la fe. Ahí tiene que creer. Por eso la fe no es lógica, es obediencia a la palabra. Y le he de decir esto: ¿cuántas veces Dios le dice? Te quiero dar el doble de lo que tenés, pero dame lo que tenés. ¿Cómo me va a dar el doble si me quedo sin nada? Eso pasa con Abraham aquí. Te declaro padre de multitudes, dame a tu hijo en sacrificio. Es una contradicción. Es algo ilógico. ¿Qué quiere ver Dios? Su fe, pero no la fe mental. Quiere ver sus obras. ¿Me está oyendo, hermano? Y aquí naufragan muchos. No tienen el coraje, no tienen el arrojo, la valentía de arriesgar cuando Dios les pide, lo que Dios les dice, donde Dios los manda. No hay coraje. Por eso hay muchos cristianos aguados, endebles, débiles, porque no han sido formados en el carácter de arrojarse donde Dios le dice, ir donde Dios habla, dar lo que Dios quiere. Ellos son los hombres de la Biblia. Los hombres de la Biblia son los hombres, lo que Dios decía. Sigue diciendo aquí, versículo 17: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Eso es fe. Eso es fe. Serás padre, pero cada vez más viejito. Serás padre y su mujer cada vez más incapaz. Los dos ya van para el sepulcro. Y Dios le dice: serás padre. Pero Abraham no flaqueó.
Abraham siguió contra toda esperanza, dice la Biblia, contra toda lógica. ¿Cuántos se habrán burlado de él? ¿Cuántos se habrán reído de él? Pero al final fue padre de naciones, porque creyó contra toda esperanza. La fe es ir en contra de todo, pero a favor de la palabra. ¿Qué te dirán muchos? Si estás loco, vos. Si ya te perdiste, vos. Hoy sí ya te pelaste, vos. Hoy te zafó un tornillo. Yo le preguntaría, dígame qué cosas arriesgadas ha hecho usted para Dios. Yo le preguntaría a usted eso. Dígame qué locura ha hecho usted para Dios alguna vez. Yo le preguntaría financieramente, dígame qué locura ha hecho usted para Dios alguna vez. Dígame. Dígame qué cosa ilógica hizo usted una vez para Dios. ¿Cuántas veces han oído testimonios aquí ustedes? De gente que contra toda lógica y en medio de necesidades han tomado decisiones radicales. Rodeados de necesidades y han tomado decisiones tremendas. ¿Qué dice Dios? Conforme a su fe. Si su fe es de 10 centavos, de 10 centavos va a ser su respuesta. Si su obra es de $10, pues de $10 va a ser su respuesta. Si su servicio es cuando puede, pues cuando puede hacer su respuesta. Si su servicio es cuando le da la gana, cuando le dé la gana de la respuesta. Conforme a esa fe revelada en sus obras, pues así va a ser la respuesta. Y sigue diciendo, hermanitos, volvamos a Santiago. Santiago 2 de nuevo, hermanitos. Versículo 25, 2:25. De igual manera, no fue declarada justa. ¿Por qué, hermanitos? Por las obras aún la prostituta Rahab. ¿Cuándo? ¿En qué momento ella tuvo fe? En el momento que se arriesgó a hospedar esos espías y mandarlos por otro camino. ¿Usted cree que esto no fue un riesgo para ella? ¿Sabe por qué muchos cristianos no reciben lo que piden? No se arriesgan a nada. Son cómodos. Creen que Dios es Santa Claus. Aquí está mi lista santa. Creen que Dios es un viejito al cual solo quiere pedir. Dios quiere ver tus obras. ¿Cuál es tu riesgo? ¿En qué te arriesgas por Dios? Esa mujer creía en Dios y llegan los espías y le comienza esa mujer a decir a los espías: nosotros hemos oído que el Dios de ustedes es tremendo. Hemos oído que destruyó a Sehón, que destruyó a Moab, que destruyó a Amón, y nos tienen temblando, estamos preocupados. Eso le habían dicho a la mujer. Era la palabra que le había llegado a la mujer. ¿Están oyendo, hermanos? Ahora, pero esa era una información aquí. ¿En qué momento eso iba a entrar aquí para hacer fe? En el momento que ella actuara no conforme se lo pidiera a su rey. Porque llegó el rey, mandó sus mensajeros. Vayan a ver esos que están allí.
La mujer se arriesgó poniéndose en contra del rey y le mintió al rey y a sus mensajeros. Los espías no se habían ido, ella los había escondido, ella los había guardado, ella los había alimentado, ella los había protegido, pero en esa protección estaba arriesgando su vida. ¿Entiende ahora que es obras en la fe? Si usted solo quiere fe sin obras, hermanito, aquí está perdiendo el tiempo. El Dios de la Biblia responde a aquel que le demuestra que cree en Él. Usted dice: yo sé que Dios es mi proveedor, pero todo lo retiene. ¿Cuándo le va a demostrar a Dios que de verdad Él es su proveedor? Si usted le da lo que le sobra, usted le da lo que no va a usar en otra cosa. ¿Cuándo va a tomar un riesgo para Dios? Dígame. ¿Cuándo va a arriesgar algo para Dios? El seguimiento de Dios que muchos tenemos es muy cómodo, de acuerdo a nuestros cálculos. Decimos creo en Dios, pero estamos manejando nuestros cálculos humanos. Creo en Dios, pero no nos movemos de allí. Creo en Dios y nunca asumimos un riesgo. Cuando creemos en Dios sin riesgos, esa no es la fe de la que Jesús dice: conforme a tu fe será hecho. La única fe en la que Jesús dice que conforme a esa fe será hecho es la fe que se arriesga. Es la fe que toma decisiones difíciles, contrarias a la lógica, contrarias a la esperanza, contrario a todo. Pero esas son las acciones que demuestran fe. Y esa fe es la que hace que la obra de Dios se haga en nosotros. Esa es la única fe. La única fe a la que Dios responde es a la fe que se hace con obras. ¿Ustedes creen que esa mujer hubiera tenido fe si llegan los espías y miren, no los puedo recibir? Es que si se dan cuenta, imagínense lo que le pasaría a mí, a mi casa, a mi familia, a mi padre. Imagínense lo que el rey haría. No los puedo recibir. Yo con gusto los recibiría, con gusto los alimentaría, pero no puedo estar por medio de mi vida. No puedo arriesgar mi vida. Quiero decirles algo. Si esa mujer se pone en ese plan que se ponen muchos de ustedes, no puedo hacer esto, es arriesgar la vida. Si esa mujer se pone en ese plan, esa mujer hubiera perecido con todos los de Jericó, y ni siquiera hubiéramos sabido de ella, ni siquiera supiéramos qué hizo, ni qué tipo de mujer fue, ni estuviera aquí Santiago haciendo memoria de Rahab como una mujer de fe, si se pone en el plano de muchos de nosotros ahora. Es que miren, no puedo hacerlo. Es un riesgo para mí. Puede pasar algo a mi familia, a mis hijos, mi negocio me lo van a quitar, el rey me va a venir a sacar de aquí. ¿Y qué hago si no tengo ese trabajo y mi comida y mis niños? Creyentes que caminan hoy con el miedo a la par son más víctimas del temor, son esclavas del miedo, no arriesgan nada, todo lo quieren tener calculado, medido, controlado. Si quiere ver la mano de Dios, tienes que entender que la fe me va a impulsar a tomar decisiones que no puedo enfrentar, realidades que no puedo controlar, situaciones en las que no tendré jamás el manejo
Pero que es allí cuando yo le digo a Dios: Dios, aquí están mis cálculos. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es lo que yo puedo decidir. Esta es mi manera humana de obrar. Quiero romper esto. Yo me arriesgo. Salgo de esto y me pongo nada más en tus manos. Porque no hay manera humana de cómo yo pueda salir adelante. Si hago esto, si voy allá o te doy esto. Cuando Abraham le da a su hijo a Dios, lo que le quiere decir es: Dios, al darte mi hijo, estoy saliendo del modo humano de vivir. Él es mi hijo, a nadie se lo doy, a nadie se lo entrego. Él es mi amado. Aquí lo tengo, este es mi marco. Cuando tú me lo pides y yo te lo doy, lo que te quiero decir es que ya entro a un terreno en el que yo ya no puedo obrar. Me es imposible resucitarlo yo. Me será imposible tener descendencia en él. Mi corazón se va con él. Pero yo salgo de esto y ahora me pongo en tus manos. Me arriesgo, te lo doy. Y si lo vas a levantar, tú lo sabrás. ¿Qué vas a hacer para sacarme adelante? Yo no sé. ¿Cómo cumplirás tu promesa en mí? No lo sé. Solo sé que a partir de ahora, a poner mi hijo en ese altar, yo ya no tengo control de nada. ¿Entiende eso, hermanitos? Eso es riesgo. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Que todo lo queremos tener bajo control. Todo lo queremos tener dominado. Por eso nunca descubrimos niveles de gloria, de poder y de acción divina, porque nunca le queremos dar espacio a Dios que obre en nuestra vida, porque siempre queremos obrar ahí donde puedo manejar, controlar, dominar, y nunca le doy a Dios espacio para que Él obre ahí cuando de verdad yo ya no puedo hacer nada. Esta era Rahab, la mujer. Cuando ella guarda esos espías, cuando los alimenta, cuando los esconde, cuando miente por ellos, ella le está diciendo a Dios: Dios, aquí estoy arriesgándolo todo. Con este acto de traición que estoy haciendo, he de pagar con mi vida y la vida de los míos. Pero yo te creo. Yo los voy a esconder, yo los voy a guardar. Y cuando vinieron a buscarlos, ella les dijo: se fueron hace muchísimo rato. Alcancen, corran, tal vez los van a alcanzar. Apresúrense. Y estaban ahí guardados. Esa mujer lo arriesgó todo. Pero esa es la gente que ve la gloria de Dios. Esa es la gente a la que le dice Jesús: conforme a tu fe te sea hecho. La pregunta es: ¿habrá gente esta noche de esta clase? De esta clase que sabe tener fe a la manera de la Biblia, como Abraham, como Rahab o como los ciegos, que de repente se encontrarán en un tramo de la vida y Dios le va a decir: quiero esto de ti. Quiero que vayas allá. Quiero que vengas aquí. Quiero que hagas esto, hagas lo otro. Y usted le dirá: Señor, pero es todo lo que tengo. Señor, pero es lo que yo había pensado. Señor, pero es... Usted podrá decirle lo que quiera, pero en ustedes se queda tener fe o no tener fe. Abraham le pudo decir: Señor, pero si es mi heredero. Señor, pero si es... Señor, pero... Señor... ¿Ve? Usted puede poner muchos peros a Dios. Y ese pero no es más que la insistencia de querer usted manejar las cosas conforme a su capacidad. Esa negativa de ponerle peros a Dios solamente es la esclavitud que tiene a querer llevar su vida conforme a su capacidad, oportunidades, recursos, sin abrirse a las oportunidades y recursos de Dios.
Y si un día Dios le pide todo lo que tiene, hermanito. Y si un día Dios le pide aquello por lo cual ha luchado tanto, hermanita. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham a ese hijo? 25 años esperó para que naciera, más unos 14 o 17 que ya se había encariñado con el muchacho. Y cuando ya está en la cumbre de ese amor, se lo pide. ¿Tendrá fe? Por eso dice el Señor: hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva. Hallará hombres de fe, hallará mujeres de fe. Una cosa es ser cristianito y otra es ser hombre de fe, hermanito. Una cosa es ser evangeliquita por allí, otra cosa es ser mujer de fe. ¿Cuál es su problema esta noche? ¿Cuál es su crisis? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que ya le ahoga? Pregúntese: ¿tengo fe esta noche de esa que habla la Biblia? ¿Tengo fe de esa gente que tomó decisiones radicales, sacrificiales, para demostrarle a Dios que su futuro no descansaba en los recursos de su mano, sino en los recursos de la mano de Dios? Y eran capaces de deshacerse un día de todo lo que tenían en la mano para demostrarle a Dios que ellos vivían de lo de la mano de Dios y no de lo de ellos. ¿Tendremos esa fe? ¿Es esa fe la que nos mueve? ¿Es esa fe la que nos presentamos delante de Dios ahora? Si no, esta noche es noche para decirle a Dios: Señor, yo quiero esa fe. Esa fe capaz de tomar riesgos, decisiones complicadas, pero por tu palabra, por tu obra, por tu evangelio, por mi vida espiritual. Conforme a tu fe, dice la Biblia. ¿Qué fe tiene esta noche? Porque no es solo saber cuál es mi necesidad, no, cuál es mi fe también. Esta noche es noche, hermanitos, para pedirle a Dios una fe que te lleve a tomar obras que le digan a Dios: yo creo que tú puedes obrar en este problema que tengo. Yo creo que tú puedes obrar en esta necesidad, en esta estrechez, en este problema de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa. Yo creo. Medio les dicen: tiene tal cosa, está enfermo de esto, y hasta la cara ponen ya. Le dice: tengo eso, pero mi Dios puede sanarme. Yo me levanto, me voy a la casa, voy a servir, voy a hacer la obra de Dios. Porque el Dios al que le voy a servir puede hacer eso y mucho más cosas. ¿A quién servimos, pues? Y aparte que si hemos de morir en el servicio, eso fuera lo mejor que nos pasara, hermanitos. ¿Qué quiere? Prefiero 1000 veces morir en el púlpito que en la cama de la casa. ¿Qué queremos, pues? ¿Cuál fe es la que tenemos, hermanitos? Si no siempre vamos a morir, pues. Prefiero 1000 veces morir sirviéndole a Él, hermano. ¿Y usted cuál es su fe, hermanito? ¿Cuál es su fe, hermanita? Esta noche vengamos delante del Señor a decirle: yo necesito una fe como la de Abraham. Lo que me digas, eso quiero hacer. Lo que me pidas, eso quiero darte. Y aunque aparentemente me quede sin nada,
o que aparentemente exponga mi vida, ¿qué importa? Esa fe es la que yo quiero. Venga delante del Señor esta noche, porque Dios quiere hacer cosas grandes, pero quiere ver tu fe grande, hermanito. Si quieres esa fe, ven y suplícala al Espíritu Santo. Él es el dador de esa fe. Esa fe de la cual Dios dice esta noche: conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe te será hecho. ¿Cuántas veces hemos perdido? Muchísimo más por no poder tomar una decisión de coraje y de riesgo que implicaba quizás, ¿qué? 2 días, 3 días delante de Dios. ¿Qué te implicaba qué? $100, 300, 500, 1000. Cuando Él tenía para darte 10,000. Pero tu fe no llegó a creer eso. Tu fe no llegó a obrar así. ¿En qué decisión te doblegaste más ante la enfermedad que ante Dios? Te doblegaste más ante la enfermedad que ante el Señor. Y así como quieres ver la gloria de Dios. Y así como quieres ver la gloria de Dios tocando tu vida, si no eres capaz de arriesgar nada por el Señor. ¿Cómo quieres ver cosas grandes y maravillosas? ¿Cómo quieres ver lo que nadie ha visto, oír lo que nadie ha oído? Lo que nadie se imagina. ¿Cómo quieres verlo si no eres capaz de tomar ninguna decisión para Dios que sea radical, tajante, arriesgada? ¿Cuántas veces te has arriesgado para los hombres y nunca para Dios? ¿Cuántas veces arriesgaste todo por un mortal y nada para Dios? Cuando en la mano de ese Dios es que está tu poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Cuando es en la mano de ese Dios que está todo lo que necesitas. ¿Por qué te guardas? ¿Por qué retienes tu mano para Dios? ¿Por qué eres tan limitado para con tu Dios? Si supieras todo lo que Él puede darte, si supieras todo lo que Él puede hacer para ti, no serías tan apocado para Él. Si supieras que más que ese hombre, más que ese amigo, más que esa amiga, más puede hacer Dios por ti, más puede llevarte Dios, quizás no fueras tan estrecho para con Dios, no fueras tan limitada para con tu Dios. Esta noche es noche para volver a esa fe en la que Dios es tu Dios, en la que tú caminas a lo que Él te diga, porque no habrá vida ni habrá alegría en tu vida hasta que no camines por donde Dios quiere que camines, hasta que no vayas por donde Dios quiere que vayas, hasta que no estés donde Dios quiere que estés. Mientras no oigas su voz,
mientras tus manos y tus pies no obren y caminen donde tu Dios dice, no habrá paz para tu corazón. No habrá paz para tu corazón. Descansará hasta que le digas a Dios: quiero ir donde tú digas.